Continuando con nuestro módulo de enfermedades infectocontagiosas, hoy haremos una breve presentación acerca de la sífilis, la pandemia o la epidemia reemergente. La sífilis es una enfermedad bacteriana, pero una de las principales enfermedades de transmisión sexual del pasado y que está reemergiendo actualmente en nuestra sociedad global o mundial. Es causado por una espiroqueta denominada Treponema pallidum. Es una espiroqueta, como lo vemos aquí, un microorganismo de una estructura bastante sencilla en forma de sacabocado o sacacorchos que tiene la capacidad de infectar y producir enfermedad en los pacientes. Ahora bien, esta enfermedad puede pasar por diferentes etapas que vamos a ver en esta clase. Debemos en la epidemiología llevarnos a los datos suministrados por la Organización Mundial de la Salud, que estima que para el año 2019 había aproximadamente 17.7 millones de personas que padecían de esta enfermedad entre los 15 y 49 años. Es decir, que pareciera que es una enfermedad que afecta con mucha frecuencia a jóvenes y adultos jóvenes. Se estima que cada año se producen 5.6 millones de nuevos casos y se estima que hay unos 36 millones de casos en todo el mundo. En Canadá la incidencia de sífilis es 300 veces mayor en la población masculina homosexual que ha dado positivo al VIH y la prevalencia para el año 2019 fue de 40% en todo el mundo. Quiere decir que es una enfermedad de transmisión sexual extremadamente frecuente. Hay dos puntos importantes que destacar en esta lámina de epidemiología. La primera, que es una enfermedad que afecta con mucho más frecuencia a hombres que tienen sexo con hombres o individuos homosexuales. Es importante porque hay que hacer la aclaración entre los homosexuales y los individuos o hombres que tienen sexo con hombres que han dado positivo al VIH. Es decir, que muchos de nuestros pacientes que asisten a consulta con VIH pueden padecer de una coinfección con sífilis. Es extremadamente frecuente. Por lo tanto, al observar estos pacientes siempre es importante hacer un control de las pruebas para el diagnóstico de la sífilis y siempre considerar las lesiones por sífilis como unas posibles diferencial de las lesiones que pueden presentar nuestros pacientes que viven con VIH. Es importante destacar que más del 20% o el 40%, cerca del 40% de la población mundial en algún momento va a padecer de esta enfermedad, lo que la hace la segunda infección de transmisión sexual más frecuente luego de la infección por el virus del papiloma humano. Hay divergencias o diferencias regionales. Las regiones más afectadas parecieran ser nuestro continente, las Américas y el Pacífico. Y esto tiene que ver con prácticas sexuales y con características de modos y estilos de vida de nuestras propias sociedades. Básicamente, para la región de las Américas había 471.000 casos nuevos de sífilis en mujeres y 460.000 nuevos casos en hombres. Aquí el dato importante es que en la mayoría de la epidemiología mundial la sífilis es más frecuente en hombres. Sin embargo, en nuestra región pareciera que la sífilis es más frecuente en mujeres y entre heterosexuales. Y eso se debe a que también ha habido un mito que sostiene que las enfermedades de transmisión sexual son casi exclusivas de hombres que tienen sexo con hombres o de gay, siendo esto una creencia incorrecta, lo que hace que muchas parejas heterosexuales sean promiscuas y no utilicen los medios de protección como el condón, que es la principal herramienta que tenemos para la lucha contra la sífilis. En la región de las Américas había alrededor de 1 millón de casos ya existentes de sífilis en mujeres y 992.000 casos ya existentes en hombres, datos para el 2019. Según los datos de los 37 países de la región que aportaron información, se estima que hubo 22.800 casos de transmisión materno-infantil de sífilis. Y esto es muy importante porque hay un tipo de sífilis denominada sífilis congénita que, como vamos a ver, se transmite de la madre al hijo a través de la circulación uteroplacentaria y el niño cursa o nace con esta enfermedad congénita con algunas manifestaciones que veremos más adelante en la clase.
es importantísimo que el 50% de las mujeres embarazadas con sífilis no tratadas transmitieron la infección a su hijo antes de nacer. En este punto hay dos elementos sumamente de destacar. Lo primero, la gran cantidad de mujeres embarazadas en nuestra región que padecen de sífilis que no son diagnosticadas durante el embarazo o no son tratadas. Y en la mitad de esas mujeres transmitieron la enfermedad a sus hijos, produciendo en ellos la sífilis congénita que puede traer secuelas irreversibles en muchos de estos niños. Esto lo que hace hincapié es muy importante para nuestra región el control prenatal de las mujeres embarazadas, la realización de pruebas de BDRL, que son las pruebas, una de las pruebas de diagnóstico de sífilis de manera rutinaria en estas mujeres y su tratamiento cuando la prueba sea positiva y sea confirmada. Hay determinados grupos de la población, como vimos en el VIH, que se ven afectados de manera desproporcionadamente alta y continúan presentando cargas elevadas de sífilis, que oscilan entre el 1 al 27%. Entre estos casos está, como ya vimos, los hombres homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, y entre el 0,5 y el 14% las trabajadoras sexuales. Y aquí aplica exactamente lo mismo. A pesar de que son los grupos de riesgo, pareciera que en nuestra región los heterosexuales y mujeres están siendo más afectadas por esta enfermedad. Es decir, que el mayor riesgo de estos grupos no se debe a su preferencia sexual innata, sino que se debe básicamente a conductas sexuales de riesgosas como promiscuidad, una alta cantidad de parejas sexuales y sexo sin protección, más allá del género o de la condición sexual o la preferencia sexual de la persona. Algo importante que, como ya vimos, hay una gran cantidad de pacientes VIH que padecen de la coinfección con sífilis, y la sífilis no tratada aumenta el riesgo de transmitir o contraer el VIH porque es una enfermedad inflamatoria que hace a la persona más propensa a contraer el virus de inmunodeficiencia humana o a transmitirlo en 2 a 3 veces en comparación con algunos grupos poblacionales. ¿Cómo es el modo de contagio? El mismo que hemos visto en el VIH. Transmisión sexual a través del contenido en los fluidos genitales, pero el más importante contacto es a través del contacto con mucosas. Es decir, más allá de la cantidad de bacterias que pueda haber en los fluidos genitales, como vimos en el VIH, aquí pareciera que el riesgo de contagio es mayor por contacto con mucosas, es decir, a través de relaciones anales o vaginales, el contacto de la mucosa del pene con la mucosa anal o vaginal que tenga lesiones o del paciente que esté contagiado por sífilis, es el principal medio de contagio de la misma. Sin embargo, a diferencia del VIH, la sífilis es contagiosa a través del contacto directo con lesiones activas. Es decir, que si el paciente tiene lesiones activas de sífilis y entra en contacto con una mucosa de otra persona o de un profesional de la salud, puede ocurrir la transmisión. Es decir, que a diferencia del VIH, no solamente puede ocurrir la transmisión a través del contacto sexual, sino también a través del sexo oral, algo que no ocurría en el VIH porque habíamos visto que el virus del VIH es muy lábil y que además habían proteínas en la saliva que inactivaban al virus del VIH. Sin embargo, la sífilis sí puede ser contagiada a través del sexo oral debido a que puede haber contacto con la mucosa del pene o con la mucosa anal o vaginal y la mucosa bucal con lesiones. Es decir, puede darse el caso de un paciente con sífilis con lesiones activas en cavidad bucal y que practicando el sexo oral, ya sea anal, vaginal o del pene, puede transmitir la infección a su pareja sexual o en viceversa. Pueden haber lesiones en mucosa anal, vaginal, que al tener sexo oroanal o orovaginal puede haber el contacto o la transmisión de la enfermedad. Y este punto es muy importante
porque cuando sospechamos o tenemos ante nosotros un paciente con sífilis que presente lesiones activas en cavidad bucal, en piel, en cuero cabelludo, es sumamente importante que siempre utilicemos los guantes para inspeccionar esas lesiones bucales y extraorales, porque existe un alto riesgo de contagio de sífilis a través del contacto directo con estas mucosas infectadas, con estas lesiones, donde hay una gran producción de espiroquetas que están siendo liberadas al medio externo. También pudiera ser transmitida por vía sanguínea, como vimos por accidentes ocupacionales, que puede ser por pinchazos, con objetos cortopunzantes o simplemente por la no utilización de los guantes para la inspección de las lesiones de estos tipos de pacientes y la transmisión vertical de la madre al hijo a través de la circulación uteroplacentaria. Ella puede ser diagnosticada a través de dos grandes grupos de pruebas, unas pruebas que son no treponémicas y unas pruebas treponémicas. Las no treponémicas son inespecíficas y son el BDRL y el RPR. Se utilizan para el cribado, es decir, es la que utilizamos para el examen a la mayoría de la población porque es una prueba muy rápida y a muy bajo costo y por eso se utiliza en el cribado o para hacer el diagnóstico en grandes poblaciones o en número de personas por las características de la prueba. Otro elemento importante es que una vez que el paciente es diagnosticado y tratado, estas pruebas comienzan a negativizarse, es decir, en 3 a 12 semanas luego del tratamiento de la sífilis bajan los títulos de anticuerpos de BDRL y se hace negativa la prueba, es decir, que puede servir para que el médico haga el seguimiento en cuanto al éxito del tratamiento de la sífilis. Es importante destacar que el BDRL hay dos tipos, cuantitativo y cualitativo. El cualitativo simplemente nos habla si es positivo o negativo. Y el cuantitativo nos habla de la cantidad de títulos, es decir, la cantidad de positividad o de títulos o de anticuerpos presentes. Y es muy importante que muchas veces cuando el BDRL da positivo de forma cualitativa, los médicos indican el BDRL cuantitativo porque a mayor cantidad de títulos de anticuerpos, pues podemos decir que el paciente padece de la enfermedad de sífilis activa, pero si los títulos de anticuerpos son muy bajos, podríamos presumir que fue un paciente que padeció de sífilis, que fue tratado y que la enfermedad se encuentra controlada, sin embargo, todavía sigue presentando cierta positividad a la prueba. Entonces, en Venezuela, debido a los costos, básicamente se hace el BDRL cualitativo y se confirma con el cuantitativo cuando vemos una gran cantidad de títulos de anticuerpo en estos pacientes. Sin embargo, el gol estándar o la prueba para la confirmación es la FTA, que es una prueba treponémica específica, que lo que busca es básicamente identificar la presencia del treponema pálido, del treponema dentro de el cuerpo o en la circulación sanguínea y por lo tanto confirma el diagnóstico. Sin embargo, la FTA no se negativiza porque siempre va a dar positiva al estar siempre presente bacterias inactivas o espiroquetas dentro del cuerpo de aquellos pacientes que han padecido de sífilis. Ahora veamos los tipos de sífilis. Hay un tipo de sífilis adquirida, que es la que adquirimos a través de los mecanismos de transmisión que ya vimos anteriormente, y la sífilis congénita, que es aquella que transmite la madre al hijo a través de la circulación uteroplacentaria. Entonces esos son los dos tipos de sífilis. Como les dije, la sífilis congénita es ese tipo de sífilis que transmite la madre a su hijo a través de la circulación uteroplacentaria. Básicamente, la temprana, que es cuando el niño nace, que ocurre en menores de 2 años, estos niños pudieran cursar con hepatoesplenomegalia, ictericia, petequias y eritemas, lesiones en piel y en boca parecidos a los condilomas producidos por el virus del papiloma humano y denominados condiloma latos, linfoadenopatías generalizadas, rinitis mucopurulentas, el signo de Wegener y una neumonía alba. Además, estos pacientes pueden presentar hidropesia fetal, funitis necrotizante, periostitis,
entre otros, básicamente signos de la enfermedad. En la enfermedad temprana, cuando el niño ha nacido, pudiera ser otras manifestaciones, que el niño nazca con alteraciones en el puente nasal, en una fase más tardía, que le llamamos nariz en silla de montar, una frente olímpica o de gran tamaño y plana, queratitis intersticial con los ojos de apariencia de vidrio esmerilado que producen la sequera del niño, hipoacusia o neurosensorial o sordera por afectación del octavo par craneal, y esto es una tríada típica del niño que tiene sífilis congénita tardía, que es la nariz en silla de montar, la queratitis intersticial y la hipoacusia o sordera. Pero además a nivel bucal pueden presentarse los dientes de Hutchinson, que son incisivos, espaciados, con muecas en el centro y en el forma de clavija y mandíbula proturante. Algunos de estos pacientes pueden presentar los huesos largos como espinilla en sable o tibia con una convexidad anterior marcada como estas que vemos aquí, es decir, que podemos presentar básicamente deformidades a nivel de los huesos largos. La sífilis adquirida pasa por tres etapas, es aquella que básicamente podemos adquirir por transmisión sexual o accidentes ocupacionales o transfusión de sangre. Una etapa 1 denominada sífilis primaria, una etapa 2 denominada sífilis secundaria y una etapa 3 denominada sífilis terciaria. La sífilis primaria inicia cuando el paciente se infecta inicialmente por la espiroqueta y básicamente ese estadio primario dura de la primera semana a las 6 semanas luego del contacto o de la infección por esta bacteria. Básicamente muchas veces pasa desapercibido o asintomático. Los pacientes pudieran presentar algunos ganglios linfáticos cercanos, se pueden inflamar cercanos al sitio de la infección, si es aparato genital o cavidad bucal. Puede haber ulceraciones en boca y en genitales, úlceras que llamamos chancros sifilíticos y que vamos a ver más adelante, que desaparecen espontáneamente y que a veces por eso es bastante difícil lograr identificarlo. Luego el paciente entra en un periodo de estadio secundario o sífilis secundaria, que anteriormente se establecía que iba de 6 a 12 semanas. Sin embargo, actualmente no se sabe exactamente cuánto puede ser el periodo en que inicie el estadio secundario. Es por eso que ahora se habla de una estadio o sífilis secundaria temprana que ocurre en las primeras semanas, de 6 a 12 semanas luego de la infección, y una sífilis secundaria tardía que puede presentarse en meses luego del estadio primario de la sífilis secundaria. ¿Qué presentan estos pacientes? Estos pacientes pueden presentar una diversidad de lesiones en boca que vamos a ver, inflamación en los ojos, puede haber caída del cabello y lesiones costrosas en cuero cabelludo, ganglios linfáticos inflamados persistentes, fiebre, malestar general y algo muy importante, las lesiones o erecciones cutáneas en palma de las manos, en planta de los pies, características en tronco y en cara puede haber una roceola sifilítica y una hiperkeratosis en planta de manos y palma de los pies como vemos aquí. El estadio terciario, la sífilis luego entra en un periodo de latencia que puede durar muchísimos años y luego de 5, 6 o 7 años, si el paciente no es tratado, puede desarrollar una sífilis terciaria que tiene digamos que efectos irreversibles como una neurosífilis que puede producir demencia y ceguera, una sífilis cardíaca que puede producir problemas cardíacos, a producir trastornos articulares en los huesos afectados, parálisis, daños en el hígado, entre otros elementos, hasta llegar a la muerte. Ahora bien, en la sífilis primaria, como le dijo, la principal lesión es el chancro sifilítico, que es esta úlcera no dolorosa, muy importante, de fondo limpio, como vemos aquí, de contornos elevados e indurados. Es una úlcera muy característica, uno, porque no duele, dos, porque como vemos ese fondo es liso y brillante, y ese contorno es eritematoso, elevado,
duro y desaparece espontáneamente en 1 o 2 semanas. Es bastante difícil hacer el diagnóstico de chancro sifilítico porque podríamos confundirlo con un afta mayor, pero el afta mayor duele. Podríamos confundirlo con una quemadura química, podríamos confundirlo con un carcinoma de células escamosas, entre otras lesiones. Lo importante aquí es una característica, el no dolor. Otra característica, el fondo limpio, liso y brillante. Y otra característica importante podría ser que la lesión cede en 1 o 2 semanas. Si es una úlcera aftosa, sabemos que el dolor es bien marcado, al igual que una quemadura química, al igual que otro tipo de lesiones. Y sin embargo, si es una micosis profunda, que también es otro diagnóstico diferencial, o un carcinoma de células escamosas, esta úlcera se permanece por más de 15 días y ya en este caso es mandatorio la realización de una biopsia incisional. Sin embargo, si estamos en presencia de un paciente VIH y vemos este tipo de lesiones, debemos pensar siempre en sífilis o chancro sifilítico, porque como ya vimos, los pacientes VIH tienen un mayor riesgo de padecer de sífilis. La sífilis secundaria, que como le dije puede ser temprana o tardía, iniciarse en las primeras semanas, de 6 a 12 semanas, luego del contacto inicial o la infección, o prolongarse por meses. Básicamente es la gran imitadora, puede producir lesiones de cualquier tipo y de verdad constituye un reto diagnóstico para el patólogo y médico bucal. Muchas veces cuando sospechamos o no tenemos clara la etiología de la lesión, es la importancia de hacer un perfil 20 con prueba de BDRL y VIH para orientarnos si estas lesiones pudieran estar asociadas a condiciones sistémicas. Fíjense estas lesiones nodulares en lengua que son muy típicas, que los llamamos condilomas latum en cavidad bucal y en lengua. Podemos ver estos parches que son típicos, que los llamamos parches mucosos, que son áreas blanquecinas irregulares en varias partes de la cavidad bucal que no se desprenden. En algunas zonas pudiera tener unas zonas de ulceración, que podríamos pensar en una leucoplasia. Sin embargo, al ser múltiple y de súbita aparición, no crónica, eso nos puede hacer pensar de la presencia de sífilis secundaria, al igual que estas lesiones múltiples en lengua de aparición súbita. Podemos observarla como estas ulceraciones de contornos irregulares, de fondo un poco limpio, en varias partes de la mucosa bucal. Aquí la vemos en mucosa del carrillo. Aquí vemos gran cantidad de ulceraciones en paladar duro, paladar blando, pilares anteriores y posteriores. Y esto nos podría hablar, fíjense cómo el contorno es irregular, eritematoso, fondo limpio, no viene precedido de vesículas o ampollas para descartar un proceso vesículo ampollar como el pénfigo, penfigoide, eritema multiforme. Fíjense cómo lo ven, podemos ver como unas lesiones de queilitis angular permanente o como estas lesiones eritematosas y nodulares en paladar blando y úvula. Por eso se dice que es la gran imitadora, porque como vemos tiene una gran presentación clínica y constituye un gran reto diagnóstico, porque al hacer la biopsia de estas lesiones histopatológicamente no existe nada que nos pueda dar 100% el diagnóstico de sífilis. Algunas características que vemos los patólogos pueden ser un infiltrado inflamatorio rico en plasmocitos muy profundo que invade tejidos adyacentes, endarteritis de los vasos, es decir, aumento de las paredes de los vasos y la reducción de la luz, procesos epiteliales muy largos, exocitosis en el infiltrado inflamatorio. Eso, junto con la clínica, nos haría pensar en la presencia de sífilis, y pueden hacerse pruebas de inmunistoquímica como la coloración de Wartin-Starling, que perdón, no es de inmunistoquímica sino de histoquímica, para determinar la presencia de la espiroqueta a través de esa coloración de sales de plata. En algunos pacientes, cuando vemos la clínica y hacemos los exámenes de laboratorio y el BDRL positivo, asumimos que estas lesiones se deben al secundarismo sifilítico. Y una vez tratados estos pacientes, que básicamente el tratamiento es 1,
2 o 3 dosis de penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades internacionales intramuscular, y la cantidad de dosis dependerá del estadio del paciente y de la cantidad de anticuerpos que el paciente tenga en el BDRL cuantitativo. Estas lesiones van a desaparecer. En aquellas lesiones en donde no está clara la presencia o no su asociación con la sífilis, pues se hace una biopsia incisional y, como les dije, no hay unas características histopatológicas 100% seguras para hacer el diagnóstico de sífilis. En la sífilis terciaria, en cavidad bucal, podemos poner gomas, que son lesiones necróticas, principalmente en paladar, como vemos aquí, donde vemos una lesión necrótica, orificios grandes con tejido necrótico en su interior. Debemos descartar que sea una micosis profunda o un linfoma, o en aquellos pacientes que consumen cocaína. Sin embargo, la prueba de BDRL es importante y la resolución de la lesión luego del tratamiento también. Como conclusión, podemos decir que la sífilis es una enfermedad que está reemergiendo a causa de cambios en las prácticas sexuales en el posmodernismo. Esto es muy importante y es la razón por la cual hablamos de que la sífilis es una pandemia reemergente. Hemos visto cómo fue controlado en la década de los 80, reapareció en la década de los 90 y en el 2020 hay una gran cantidad de sífilis. A nuestros servicios llegan constantemente gran cantidad de pacientes con secundarismo sifilítico o con lesiones de sífilis secundaria, y también vemos en nuestros hospitales una gran cantidad de madres que nacen con niños con sífilis congénita. De hecho, esa es la primera causa de consulta en el servicio de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Caracas. Y eso se debe a que, debido a la globalización y a los medios de comunicación, tenemos una sociedad hipersexual que induce a que los jóvenes tengan sexo mucho más tempranamente, que tengan sexo sin protección, que tengan una gran cantidad de parejas sexuales y, algo muy importante para la sífilis, que tengan sexo oral sin protección, porque los jóvenes creen que el sexo oral es seguro 100%, porque no transmite el VIH y no causante de embarazos. Sin embargo, hay otras enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, la sífilis, que pueden ser contagiadas a través del sexo oral. Y la sífilis tiene manifestaciones bucales que, como vimos, constituyen un verdadero reto diagnóstico para el profesional de la odontología. En primer lugar, porque el chancro sifilítico es una úlcera inespecífica con ciertas características, pero que desaparece prontamente. Muchos pacientes, como no duelen, no acuden al médico o al odontólogo y la lesión puede pasar desapercibida. Y en el caso de la sífilis secundaria, porque puede simular una gran cantidad de entidades, lesiones por BPH, puede simular, eh, puede simular eh, úlceras aftosas, carcinomas de células escamosas, micosis profundas, leucoplasia. Entonces es un verdadero reto diagnóstico, porque además no hay características histopatológicas que nos den el diagnóstico certero de sífilis. De ahí la importancia de, cuando tenemos lesiones en cavidad bucal, siempre indagar un poco más, indicar exámenes complementarios como el BDRL. Es por eso que llegarán más a nuestras consultas pacientes con manifestaciones bucales de enfermedades de transmisión sexual, y en especial de la sífilis, que se ha considerado una verdadera epidemia en países como Brasil, México y posiblemente en Venezuela, aunque no contamos con los datos estadísticos suficientes. Otro punto importante es que la mayoría de los datos epidemiológicos solo se circunscriben al 2019, porque también la pandemia del COVID-19 ha solapado la lucha de la epidemiología y de la salud pública contra otras enfermedades como la sífilis. Entonces ha habido un vacío de datos epidemiológicos en estos 2 años de pandemia. Ha habido una disminución de las pruebas de diagnóstico y del tratamiento de los pacientes con sífilis, lo que hace, como panorama futuro, al igual que en el VIH, que veamos pacientes con más frecuencia contagiados con sífilis no tratados y con manifestaciones bucales. Con esto me despido de este módulo y quedo siempre a la orden para cualquier duda a través de mis redes sociales, luego de terminado el curso, y a través de nuestro foro de discusión en nuestro curso de enfermedades sistémicas e infectocontagiosas. Gracias por su atención.